¿Quién mintió? ¿Usted le mintió o le ocultó información a los mexicanos sobre esto? Le diría, la verdad es la verdad en este tema. Me da mucha esperanza con la presidenta Sheinbaum porque ella entiende estos temas, yo creo que mejor que cualquier otra persona del mundo. Dice, AMLO es un hombre cambiado, no puede soltar el poder y está muy preocupado por la información que Estados Unidos obtendrá del Mayo Zambada. ¿Había información concreta que sustentara este temor de Andrés Manuel López Obrador? Todos los de México, incluso todos los empresarios y más de los empresarios estaban hablando de todo eso. Eso es lo que hablaba el pueblo, lo que salía donde quiera, ¿no? Yo no tengo evidencia de eso, ¿no? Directamente es lo que... ¿Usted cree que él se pudo haber sentido traicionado por el hecho de que el FBI haya participado en ese operativo y que esa haya sido la razón? Yo, de la vista mía, como lo comuniqué ya, Ilia, no fue nuestra operación. Yo y el fiscal Gertz, y por eso yo le agradezco muchísimo, senadores como Chris Coons y Chris Murphy, hasta John Cornyn, otros, que fueron a México. Y también gracias al presidente López Obrador, que abrió la puerta, porque venían todos, teníamos reuniones, hablábamos de... Entre los dos países, quiero enfocarme en este momento en México y Estados Unidos. Ha estado muy presente esta semana el tema de la detención y traslado de El Mayo Zambada. En su libro, usted cuenta que la noche del 25 de julio del 2024, usted y el fiscal Merrick Garland emitieron un comunicado en el que aclaraban, con respecto a la detención del Mayo Zambada, no fue nuestro avión, estoy citando, ni nuestro piloto, ni nuestra operación. Sin embargo, el FBI ha presumido de haber participado en esa operación y han expuesto el avión en el que habían trasladado al Mayo Zambada en un museo en Nuevo México. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera, se pregunta, ¿quién mintió? Menciona su nombre. Mi pregunta para usted es, ¿quién mintió? ¿Usted le mintió o le ocultó información a los mexicanos sobre esto? Le diría, la verdad es la verdad en este tema. Me da mucha esperanza con la presidenta Sheinbaum porque ella entiende estos temas, yo creo que mejor que cualquier otra persona del mundo. Entonces estamos en un momento de grande oportunidad en esos temas, ¿no? Pero se tiene que hacer de manera con respeto y trabajo entre los tres países de América del Norte. Quiero volver a uno de los puntos de su libro. Usted escribe que un empresario, a quien identifica como el susurrador, le advirtió que López Obrador estaba muy preocupado por la información que el Mayo Zambada podría entregarle a Estados Unidos. Dice, AMLO es un hombre cambiado, no puede soltar el poder y está muy preocupado por la información que Estados Unidos obtendrá del Mayo Zambada. ¿Había información concreta que sustentara este temor de Andrés Manuel López Obrador? Todos los de México, incluso todos los empresarios y más de los empresarios estaban hablando de todo eso. Eso es lo que hablaba el pueblo, lo que salía donde quiera, ¿no? Yo no tengo evidencia de eso, ¿no? Directamente es lo que decía muchísima gente que venía a verme a mí en la embajada o en reuniones que tenía, ¿no? Es lo que se hablaba muchísimo en México. Pero quedó eso consignado, digamos, esos temores que la gente le manifestaba a usted, ¿quedó consignado en algún documento para seguir investigando, para que los Estados Unidos investigara? Mira, yo con Andrés Manuel López Obrador tengo respeto por su carrera política y por el trabajo que hizo por los rincones olvidados de México, el sureste, proyectos grandes que teníamos en mente, ¿no? Como el transoceánico, para unir el Atlántico y el Pacífico, las cadenas de suministro. En eso trabajamos muchísimo. Entonces, yo salgo de México, como lo dije a mi salida, con respeto por el trabajo que hicimos, pero siempre con todo. Nadie es indispensable. No presidente, nadie, ¿no? Entonces, tenemos que llevar nosotros lo que aprendimos y seguir hacia adelante, que es el proyecto mío, de seguir así en una transformación. Hace poco hablaba Andrés Manuel y habla la presidenta Sheinbaum de la 4T, la transformación. Yo hablo de la quinta transformación, the fifth transformation. Esa transformación será esta unión de América del Norte en la manera que respeta la soberanía que se describe aquí en este libro de Borderlands. Usted en su libro menciona 222 veces a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Una relación muy cercana a nivel profesional, también a nivel personal, que se rompe después, como usted lo lee en su libro, lo escribe en su libro, después del episodio de El Mayo Zambada. ¿Fue ese el motivo de la ruptura? Bien, aquí en este libro, ¿no? Del Borderlands, sí, hay una foto conmigo y una soñadora, que aquí vamos a ver la pintura. Hay fotos con el presidente López Obrador y también con el presidente Biden.
Y también con el Monseñor Castro Castro de Cuernavaca, ¿no? Porque con todos andábamos hablando del futuro hacia adelante. Entonces, yo aprecio mucho que tuve esta relación fuerte con el gobierno de México, con AMLO, con su gabinete, con los gobernadores de los 32 estados. Me recuerdo muy bien que en las primeras reuniones con Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, hablamos del rincón olvidado. Mire, los gobernadores del sureste se reunieron conmigo 8 diferentes veces, porque hablábamos de este futuro positivo. Y eso es la visión, el sueño. Y eso lo tenemos que seguir y hacerlo realidad. Y para eso se va a tener que haber una relación muy profunda y de confianza para seguir adelante. Entonces, cuando pasa esto de los delincuentes, que cada uno tiene su historia, ¿no? Pero la realidad es que fue una cosa que debería de haber México, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, decir, llegamos a una victoria de seguridad entre México y los Estados Unidos, eso lo vamos a celebrar, eso se lo comunicó muchísimas veces yo al fiscal Gertz y a su equipo. Ese es donde deberíamos haber llegado. ¿Usted cree que él se pudo haber sentido traicionado por el hecho de que el FBI haya participado en ese operativo y que esa haya sido la razón? Yo, de la vista mía, como lo comuniqué ya, Ilia, no fue nuestra operación. Yo y el fiscal Gertz hablamos de esto, pero el fiscal Garland, que se encarga de todo el Departamento de Justicia, incluso la FBI, es lo que dijimos aquí. El libro no miente. El libro y lo que decimos ahí es la verdad. The truth is the truth. La verdad es la verdad. Usted nació, creció en Colorado. Colorado es su tierra. Y quiero volver a hablar de una parte muy importante para usted en este libro. Usted dice que la frontera no estaba abierta, que la frontera estaba rota. Es una frase muy fuerte. ¿Qué quiso decir con esto? Sí, la frontera estaba rota y todavía está rota. Y es porque es consecuencia de la guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? Si va uno por la historia, en el 1819, todavía la frontera estaba al norte de donde estamos aquí en Colorado, en Denver, ¿no? Lo hablé mucho yo en México, que orgullo de tener la herencia yo indígena, mexicana, mexicana-americana, española y ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Porque ya por siglos y siglos, en las aguas de donde comienza el río Bravo, el río Grande, en el Valle de San Luis, ahí es donde ha estado mi familia, por siglos y siglos, ¿no? Sí. Fuimos parte de España, fuimos parte de México, y luego la guerra entre Estados Unidos y México en el 48, pues nos dio la frontera que tenemos ahora. Pero tenemos, y los mexicanos, tanto como los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, la población, tiene que entender que casi pasaron 100 años desde la guerra entre Estados Unidos y México, que no fue un presidente de los Estados Unidos a visitar a México hasta el 3 de marzo de 1947. Fue cuando el presidente Truman va al Parque Chapultepec, al castillo el castillo de los niños héroes, al monumento, y habla de una relación adelante con México, que es lo que hemos estado tratando de hacer hasta estos tiempos, donde esta administración actual está volteando la historia y la relación en una manera muy mala. Entonces, por eso se tiene que entender la realidad de esta frontera. La frontera está quebrada en muchísimos lugares porque no se le ha dado la atención o la prioridad de la parte de México, de Estados Unidos. Eso se tiene que componer. Y en eso sí está el presidente Trump, cuando dice que está la frontera quebrada, es la realidad. Y es un tema muy importante para usted, por eso lo quería mencionar, porque cuando usted fue embajador de los Estados Unidos en México, insistió mucho en que se nombrara un zar de la frontera, insistió mucho en que se le llamara una crisis, que se le llamó crisis, pero tarde, a lo que estaba ocurriendo en este momento en la frontera. El gobierno Biden envió como encargada a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero para usted, ¿cómo funcionó esa manera en que el gobierno Biden abordó esa crisis de ese momento en la frontera? Mire, el presidente Biden es muy buena persona, auténtico, líder del pueblo. Hizo muchísimas cosas muy buenas para el mundo y para los Estados Unidos. Pero en el momento había muchísimas otras cosas que estaban pasando. La pandemia, lo que pasaba en Europa, Ucrania, todo lo demás, ¿no? Entonces, en la frontera tratamos nosotros de transformar una frontera quebrada a una frontera más moderna. Pero nunca pude yo, con todo el esfuerzo, incluso con la ayuda que tenía del gabinete del gobierno mexicano, asegurar que fuera grande prioridad. El ejemplo, Otay Mesa 2, el nuevo puerto de cruzada entre Estados Unidos y México, entre San Diego y Tijuana. Una inversión de la parte de los Estados Unidos de arriba de $500 millones. México no había hecho nada. Hablamos yo, AMLO, su equipo,
le dieron prioridad de la parte de México y ya la llevábamos, ¿no? Pero la parte de los Estados Unidos era muy lento, muy lento, ¿no? Si se va a transformar esta frontera para el comercio, para la seguridad y para los pueblos que cruzan esa frontera todos los días, se tiene que modernizar. Y tenemos ejemplos. El ejemplo ahora yo creo va a venir de Otay Mesa 2, es uno de ellos. Pero hay otros ejemplos, pero se tiene que hacer por 2.000 millas, que son 3.000 kilómetros. Sí. Es una frontera donde ya han pasado 170 años, donde no se le ha dado la atención o la prioridad de la parte de México, sí, también de la parte de los Estados Unidos. Ahora que menciona usted el puesto fronterizo de Otay Mesa 2, ¿es esa la razón por la que Andrés Manuel López Obrador decide colaborar menos con la parte migratoria? Porque el presidente Biden no cumplió con su parte de aportar a este proyecto de infraestructura. No creo que eso fue. Yo creo que lo que pasó es que se llegó muy cerca de las elecciones y ya no se podía hacer lo que se tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y lo que pasó con el crisis de migración es el resultado de décadas y décadas que no tenemos un sistema bueno, ¿no? Mire, en Los Ángeles, la Declaración de Los Ángeles, donde México y Estados Unidos formaron la declaración, es de trabajar en estos temas de migración por términos humanitarios, también para términos económicos regional. No podemos nosotros resolver las crisis de migración que van a venir otra vez, porque siempre han venido por los años, si no tenemos un marco legal durable entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ese es uno de los propósitos que se tiene que hacer hacia adelante si vamos a transformar esta relación para siempre. Después de escribir este libro, ¿qué espera usted que le queden a los estadounidenses y a los mexicanos? Más que cualquier otra cosa, el respeto de los pueblos de los Estados Unidos y de México. Tenemos una grandeza del pueblo aquí en los Estados Unidos. La democracia y la economía más fuerte en la historia del mundo. Ahora celebramos 250 años. A mi llegada a México estaban allá celebrando 500 años, ¿no? Pero esa historia no se entiende. No se puede entender nomás haciendo muros o barras o lo que pasa en algunos lugares en Texas ahora con el gobernador actual de Texas, ¿no? No podemos llevar a esa nueva entendimiento entre los pueblos de nuestro continente si no nos entendemos unos a los otros. Y por eso yo le agradezco muchísimo, senadores como Chris Coons y Chris Murphy, hasta John Cornyn, otros, que fueron a México. Y también gracias al presidente López Obrador, que abrió la puerta, porque venían todos, teníamos reuniones, hablábamos de este sueño de una América del Norte unida.